Amigos y amigas, amantes de las abejas, paz y bien. Cada vez que veo algo interesante sobre las abejas, me gusta grabarlo para compartirlo con ustedes. Eso que están viendo ahí no es una abeja, sino una avispa, avispa alfarera, que recoge barro para hacer su casita donde pondrá las crías. Son muy conocidas, pues, esas casitas, le llamamos nosotros, de barro en las casas de muchas personas. Como esa avispa, también las abejas utilizan el barro para hacer el orificio de entrada y salida, como estamos viendo de esta partamona. Utilizan el barro como también excremento de algunos animales para hacer la parte expuesta de su colmena, como también el orificio de entrada y salida. Estas abejas hacen su nido totalmente expuesto y utilizan excremento de animales como también barro para fabricar su nido. Este es un húngaro o trigona corvina. Esta otra es una trigona silvestriana. Esta también es conocida como homo. Ella también utiliza excremento de animales como también barro para fabricar su nido. La parte pues interna de dicha colmena es bastante dura por el barro que utiliza, mezclado por supuesto con otros materiales. Incluso estos panales se caen de gran altura y no les pasa nada, cuesta que se quiebren por el barro que tienen. Lo que estamos viendo acá son unas piqueras o tubo de entrada y salida de Melipona becki. Es de una misma colmena que se lo ha quitado la gente que pasa ahí cerca de la colmena. Pues también esta colmena utiliza el barro para hacer el tubo de entrada y salida, como también para proteger la colmena en su interior, especialmente para nivelar lo que es la temperatura. Utilizan el barro junto con propóleo, por eso se le llama el geopropóleo que utiliza dicha colmena. Ahí estamos viendo esa caja, como le habían puesto bastante geopropóleo para regular, como les dije, la temperatura dentro de la colmena. Así que para la Melipona becki pues también es importante el barro y el propóleo mezclado para hacer ese geopropóleo. Pues lo que les quería compartir son esas abejitas que andan ahí recogiendo barro. Nunca las había visto recogiendo barro. Había visto algunas abejas como la apis mellifera que anda recogiendo supuestamente sales minerales en la tierra, igual algunos abejorros, pero no había visto abejitas recogiendo barro. Estas posiblemente sean de Trigona silvestriana o también llamado homo, que andan ahí recogiendo barro en un camino que pasamos en los planes Chiramaique Saltepeque. Pues eso me llamó la atención, ver las abejitas recogiendo barro que utilizan para proteger su colmena. Pues esta es otra de las labores que hacen las abejas y que poco se ve. Normalmente uno la busca en las flores, donde andan buscando miel como también polen. A otras las he visto buscando resina en algunos árboles como eucalipto principalmente, también en árbol de pino y en otras clases de árboles donde hay resina y que ya la ocupan para hacer su propóleo, que lo mezclan también con este barro para hacer las estructuras en su colmena. Así que me alegra compartir con ustedes este material donde vemos estas abejas recogiendo barro. Cuidemos las abejas, son nuestra vida. Bendiciones.